En lo más profundo del océano, allí donde no llega la luz del sol y la presión es sencillamente inimaginable, se esconden secretos que desafían todo lo que creemos saber. Y hoy vamos a sumergirnos en uno de los más famosos de todos, el bloop. La historia arranca con una pregunta, la que lo empezó todo. A ver, en un planeta que está lleno de ruidos, volcanes submarinos, el canto de las ballenas, ¿cuál ha sido el sonido más potente y misterioso que se ha registrado jamás bajo el agua? Pues la respuesta nos lleva a un momento muy concreto. Vámonos a ese momento. Estamos en el verano del 97. Imaginaos unas salas de escucha de la Guerra Fría, diseñadas para cazar submarinos enemigos. De repente, los sensores captan algo que no cuadra por ningún lado. Un sonido de una frecuencia súper baja, pero con una potencia, descomunal, que parece salir de la nada en el punto más remoto del planeta. Vamos a meternos de lleno en los datos de esa primera detección, porque son los detalles precisamente los que convierten a este sonido en un auténtico rompecabezas para la ciencia. Vale, vamos a desglosarlo un poco. A este sonido los científicos lo bautizaron como el bloop. Lo captó el sistema SOSS, que era, para que nos entendamos, una red secreta de micrófonos bajo el mar. Pero lo más alucinante es de dónde venía, de cerca del punto Nemo. O sea, el lugar del océano que está más lejos de cualquier trozo de tierra, un verdadero desierto en mitad del agua. Y aquí llega la cifra que lo pone todo patas arriba. El bloop fue pero tan bestia, que lo oyeron a la vez sensores que estaban a más de 5.000 kilómetros de distancia. Para que pase algo así, la fuente que lo emitió tenía que tener una potencia que no nos podíamos ni imaginar, muchísimo mayor que cualquier cosa que conociéramos hasta ese momento. Claro. Con una señal tan potente y sin tener ni idea de dónde venía, la mente humana hizo lo que mejor se le da, empezar a imaginar. Y ahí se abrió la veda a todo tipo de teorías, una mezcla de ciencia ficción, mitos antiguos y, cómo no, monstruos marinos. Fijaos bien en esta gráfica, porque la escala lo es todo. El animal más ruidoso que conocemos es la ballena azul, ¿vale? Sus cantos llegan a los 188 decibelios. Bueno, pues el bloop fue varias veces más potente. Así de simple. No hay ningún animal conocido que pueda generar un estruendo así. Así que los cálculos llevaron a una conclusión que era cuanto menos alucinante. Si ese sonido lo hubiera hecho un ser vivo, tendría que ser gigantesco. Estamos hablando de un bicho de más de 250 metros de largo que haría que una ballena azul pareciera de juguete. La idea de que hubiera un leviatán así, desconocido, en el fondo del mar era, desde luego, fascinante. Y ya para rizar el rizo, para que la historia fuera todavía más increíble, una coincidencia hizo que la imaginación de todo el mundo se disparase. Resulta que las coordenadas del bloop estaban súper cerca de la localización de R'lyeh, la ciudad sumergida donde, según los cuentos de H.P. Lovecraft, duerme el mismísimo Cthulhu. Así que la pregunta era inevitable. ¿Estábamos escuchando de verdad el despertar de un monstruo de leyenda? ¿Una criatura que todavía no habíamos descubierto? ¿O la respuesta era algo totalmente distinto? ¿Un fenómeno natural igual de impresionante, pero bastante menos fantástico? Y es justo aquí donde entra la ciencia para darle un giro total a la historia. Años más tarde, la NOAA, que es la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, dio una explicación que no necesitaba monstruos, pero que nos enseñaba la fuerza tan salvaje que tiene nuestro propio planeta. La respuesta estaba en una palabra un poco rara: criotismo, que viene a ser un terremoto de hielo. Ojo, no es un terremoto como los de las placas tectónicas, sino un seísmo que se genera cuando se rompen o se mueven masas gigantes de hielo. El mecanismo es simple, pero a la vez bastante sobrecogedor. Imaginaos un iceberg, puede que del tamaño de una provincia entera, que se desprende de la Antártida. Al moverse, con sus miles de millones de toneladas, se parte. O peor aún, se arrastra por el fondo del mar. Esa fricción, esa rozadura colosal, libera una energía acústica brutal. Una onda sonora capaz de dar la vuelta al mundo. Así que, caso cerrado, ¿no? La ciencia ha hablado. O quizás no del todo. Porque como en toda buena historia de misterio, siempre quedan algunos cabos sueltos, algunas dudas que hacen que el debate siga vivo. A ver, la clave está en esto. Aunque el sonido del bloop en su momento parecía casi biológico o orgánico, con el paso de los años se han grabado otros terremotos de hielo que suenan muy parecido. Hoy en día el consenso científico lo tiene claro y apunta al hielo. Pero ese primer debate nos recuerda lo poquísimo que sabíamos y que seguimos sabiendo sobre estos fenómenos. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, que creo que se ve muy bien en esta diapositiva. Hemos hecho un esfuerzo increíble para mapear la superficie de Marte, un planeta que está a millones de kilómetros. Y sin embargo aquí, en nuestra propia casa, más del 80% del fondo de nuestros océanos sigue siendo un lienzo en blanco, un misterio mucho más grande que el de otros mundos.
Al final da igual si era un monstruo o un iceberg, el bloop se ha convertido en un auténtico símbolo. Es un recordatorio sonoro de que justo debajo de nuestros pies hay un universo entero por descubrir, un lugar donde la sorpresa y el asombro todavía son posibles. Así que, aunque parece que la ciencia ha resuelto el misterio del bloop, la pregunta de fondo sigue ahí, ¿verdad? Si un iceberg rozando el fondo del mar puede crear un sonido que nos tuvo en vilo durante años, ¿qué otros sonidos, qué otras historias se esconden en esa oscuridad infinita, esperando simplemente a que alguien se ponga a escuchar?